Hace muchos años se encontraron las tablillas sumerias, en donde nos cuentan la historia de los orígenes del universo, los orígenes del mundo y una serie de historias que años más adelante encontramos en lo que ahora denominamos la Biblia y muchos libros como la Torá y una gran cantidad de libros antiguos que nos narran historias de hace muchos miles de años. Y resulta que todas esas historias están en esas tablillas sumerias y nos damos cuenta entonces que todos estos libros religiosos que conocemos son en realidad una recapitulación, un reescribir de nuevo una historia religiosa basada en lo que se encontró en esas tablillas sumerias. Entonces nos damos cuenta que todos estos libros son simplemente copias, imitaciones de lo que en esas tablillas se encuentran adaptado a nuestra manera de ver las cosas actualmente. Y es así que nos encontramos la historia de la creación del hombre, el Génesis, con las exactas mismas palabras con que está escrito y que comienza el Génesis. Nos encontramos la historia del diluvio universal. Nos encontramos la historia de la Torre de Babel. Presa de ira, Marduk desafió al gran líder, levantando una enorme torre de Babel, cuya cima pudiera alcanzar los mismos cielos. Marduk se estaba volviendo poderoso, reclutando a miles de terrestres a su servicio. Aquella torre de Babel estaba adquiriendo unas proporciones tan majestuosas que ponía en evidencia la supremacía del poder en Lilita. Según Sitchin, la torre era en realidad una plataforma de lanzamiento de cohetes, propia de un puerto espacial. Lo que irritó a Enlil es que Marduk estuviera a punto de inaugurar la era espacial en pleno año 3500 a.C., compartiendo toda su tecnología y conocimientos con el hombre antiguo. Los hijos de Enlil pronto entraron en acción. Ninurta y los suyos, desde sus naves celestes, dejaron caer sobre la torre en construcción fuego y azufre. La torre fue derribada y a sus seguidores consiguieron dispersar. Enlil decidió romper la unidad entre los terrestres que seguían a Marduk. Hasta ahora, todos los terrestres tenían un solo lenguaje. En una única lengua hablaban. En lo sucesivo, confundiré su lenguaje, para que no se comprendan entre sí. Este fue el conflicto que marcó el inicio de la disparidad de lenguas entre los pueblos. El origen de las lenguas no fue casual ni fruto de una evolución natural. Se trató más bien de un plan muy bien urdido para crear dispersión y así debilitar el buen entendimiento entre los pueblos. Y una gran cantidad de historias que forman parte de las antiguas escrituras, nos encontramos todas esas cosas exactamente con punto y coma a como están narradas en esas tablillas sumerias. También encontramos algo muy curioso. Se cuenta la historia de la creación del hombre y es completamente diferente de la versión que nosotros conocemos, en donde se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Se cuenta que vinieron de otra galaxia, de otro planeta llamado Nibiru, estos seres a la tierra a buscar oro que necesitaban en su planeta. El jefe de esta delegación, por así decirlo, que vino a la tierra en busca de oro, uno de ellos
se llamaba Marduk, quien era el príncipe, el hijo del gobernante de aquel planeta. Junto con él vinieron una serie de seres procedentes de ese lugar. Y necesitando alguien que hiciera el trabajo sucio, el trabajo pesado de la extracción del oro, decidieron mezclar su ADN y hacer experimentos con los simios de aquellos lugares en donde ellos habían descendido, y después de varios experimentos lograron crear el hombre. Por eso en el Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es así que este señor Marduk, con los otros que vinieron con él, decidieron crear al hombre a su imagen y semejanza. Y estos primeros simios que adquirieron genéticamente el ADN de estos seres llegaron a existir. Y así pasaron por muchos cientos de años siendo explotados para extraer el oro. La palabra Dios no existía en la boca de estos primeros humanos que fueron creados. Era una palabra totalmente desconocida. Mas, sin embargo, estos seres que vinieron de este planeta Nibiru, a quienes le llamaban Anunnakis, después de muchos años de estar en la Tierra, porque hay que hacer énfasis de que esta gente vivía muchísimos años, decidieron buscar cómo controlar a esta nueva especie de humanos que habían creado, porque resultaron ser muy inteligentes, y ellos comenzaron a pensar en la manera de cómo controlarlos. Había que encontrar formas para controlar a las masas humanas que tan rápidamente se propagaban. Había que detener aquel ritmo o los terrestres gobernarían la Tierra. Los grandes Anunnaki consideraron cómo establecer asentamientos para ellos mismos y para los terrestres, cómo mantener su nobleza sobre la humanidad, cómo hacer que los muchos obedecieran y sirvieran a los pocos. Y según narran estas historias de estas tablillas sumerias, Marduk, quien era una persona viviente, una persona común y corriente, con la única diferencia que había venido del espacio y que tenía la particularidad de vivir muchos años, Marduk idealizó la forma de controlar a toda esta gente, haciéndose llamar a sí mismo Dios. Y hizo que le adoraran como a un Dios. Y es así que estos primeros humanos comienzan a conocer la palabra Dios y comienzan a conocer físicamente a una criatura, a una entidad al cual le llamaban Dios. Mientras, en Egipto, Marduk se autoproclamaba el mayor de los dioses, aquel que no tiene igual, el gran solitario y único. Así se situaba a sí mismo Marduk como Ra, por encima de todos los demás dioses. Y Marduk creó una serie de estrategias para cómo controlar perfectamente a aquella población de humanos que estaban a su alrededor, y a través de lo que se le llamaría más adelante religión,
logró controlar a estos primeros humanos y logró que le adorasen como a un Dios. Y puesto que él vivía muchos años más que su creación, así los humanos morían y este señor Marduk seguía vivo y venían nuevas generaciones que morían y seguía Marduk vivo porque él, de donde venía, su periodo de vida era más largo que el de los humanos. Así que a través de muchas generaciones de humanos que nacieron, crecieron, murieron, vinieron las nuevas generaciones de humanos y siempre Marduk existía. Fue así como se fundó la palabra Dios en el vocabulario humano y se adoró por muchas generaciones, por miles de años, a Marduk como a un Dios viviente. Luego Marduk hizo más ensayos genéticos porque vio que los humanos vivían muchos años. Algunos, como Matusalén, vivieron hasta 1000 años. Así que hizo nuevas alteraciones genéticas e hizo que los humanos no vivieran más allá de 120 años. Y es así como dejaron finalmente corregido el ADN de los nuevos humanos a vivir menos tiempo que los originales humanos. Pero es así como narran las tablillas sumerias, cómo llegó a existir la palabra Dios, el concepto de Dios en los primitivos humanos, y cómo Marduk, ese primer Dios viviente, ese primer Dios humano, controló a todas estas generaciones de humanos hasta que murió. Pero al morir, Marduk dejó toda una trayectoria de estrategias a seguir para controlar a los humanos a través de una religión. Al haber muerto Marduk, los seguidores de él, los grandes que habían venido junto con él, comenzaron a la creación, cada quien de distintas religiones, pero todas basadas en el mismo formato, en la misma manera como Marduk originalmente controló a los humanos. Y es desde ahí, desde ese punto, que se originan hasta nuestros días las religiones en todo el mundo, siguiendo la misma estrategia que siguió Marduk para controlar a la gente. Y más astutamente ya después, cómo no solo controlar a la gente a través del temor a Dios, al Dios palabra creada por Marduk, que no existía en el vocabulario de los humanos, pero que fue implantada miles de años después, hasta el punto que hoy, el día de hoy, todos decimos que creemos en un Dios, y según la religión de nuestra fe, porque la religión se acepta por fe, porque no se puede demostrar por la ciencia. Al aceptar todas esas creencias religiosas, nosotros estamos siendo controlados en nuestra manera de ser y de pensar. Y como decía en un comienzo, más astutamente actualmente, cómo vivir de la religión, ese líder, esos líderes de esa religión. Y es así como nos encontramos en todas las religiones del mundo, como sus principales líderes mundiales o locales no trabajan, no van a ningún lugar a trabajar, porque viven de la limosna, del dinero que captan a través del temor a Dios
ese dinero que la gente gana con mucha dificultad, u otros que la ganan con mucha facilidad porque son ricos, parte de ese dinero se da en los templos y en los lugares en donde se reúnen estas religiones, sectas o como querramos llamarles, y entregan voluntariamente parte de su dinero como una limosna, como una contribución, como un donativo, del cual se va a lucrar la persona que está dando la cara por la religión, llámese sacerdote, llámese ministro, llámese pastor, llámese como se llame. No trabaja, le pegó un tiro al trabajo y está viviendo actualmente de las rentas que provee todos los fanáticos creedores de esa fe religiosa. Y así se hacen inmensos capitales, como la Iglesia Católica, que tiene hasta su propio banco. Es increíble cómo las enseñanzas de Marduk fueron completamente copiadas a pie juntillas, con puntos y comas, para crear religiones y después adaptadas para cómo no solo controlar la mente de las personas, sino también cómo quitarles su dinero. Y es así como los líderes religiosos de todas las religiones del mundo, habidas y por haber en el futuro, van a vivir del dinero que da la gente cuando ellos se reúnen en sus templos, o como le quieran llamar. Es esta la verdad del origen de las religiones, y este es el origen de la palabra Dios. Tenemos que creer que existe un Dios creador de todo esto. Lo cuentan las historias de las tablillas sumerias, que provenimos de Nibiru, en donde vivían los seres llamados Anunnakis, que vinieron a la tierra para buscar oro, y el jefe de ellos, Marduk, príncipe en aquel planeta, buscó cómo controlar a los primeros humanos, creando la palabra Dios y haciéndose llamar a sí mismo Dios. Y esta gente le adoró como un Dios por miles de años. Se dice que esta gente vive más de 300.000 años. Así es que tuvieron Dios para rato. En sus orígenes solamente fue la idea controlar. Pero ya más adelante la cosa se mejoró, y no solo la idea de la religión era para controlar a las personas, sino también para quitarles dinero. Y de esa manera los jefes de esas religiones y los representantes de ellos en las localidades del mundo viven a expensas de todas esas personas que creen en un Dios, llámenle como le llamen. Pero en la palabra Dios, el primer Dios que existió para los humanos, se llamó Marduk, y era una persona de carne y hueso que, aunque vivió miles de años, al final murió, y aún se encuentra en Egipto, se encuentra su sepultura, en donde está su cadáver. Esta es la historia de la palabra Dios para los humanos y cómo fueron sus orígenes.